Hoy estamos aquí con José Martí, que ha dedicado más de 45 años a liderar y transformar empresas en algunos de los entornos competitivos más complicados del mundo. Si yo me quiero definir eso soy, ya me estoy limitando. Soy mucho más de lo que mi mente puede definir. Está comprobado que el cambio que más tarda en una empresa en darse es el cambio cultural. No te voy a contratar nada más porque eres el más fregón en análisis cuántico. Te voy a contratar por eso, pero porque eres el tipo de persona que queremos en esta cultura. Que quiero que experimente la persona, no solo como profesional. Tengo que generar el contexto para que ese profesional se descubra constantemente y crezca como ser humano. Un founder que dice voy a construir cultura y voy a contratar una empresa que me diga qué debo hacer, está equivocado. Un founder que dice voy a construir cultura porque quiero ser una empresa que impacta positivamente al mundo, es diferente. Founders, vivimos en una época obsesionada con la estrategia, con los números, con los KPIs, con la escalabilidad, la tecnología, la inteligencia artificial. Pero, paradójicamente, hay algo de lo que casi no se habla y que parecería ser que realmente es lo que define el destino de las empresas. Hoy estamos aquí con José Martí, que ha dedicado más de 45 años a liderar y transformar empresas en algunos de los entornos competitivos más complicados del mundo. Y con él queremos explorar una pregunta que es incómoda, pero a la vez es muy poderosa, que ¿es verdaderamente el ser la ventaja competitiva de las empresas? José, bienvenido. Gracias, un gustazo estar aquí con ustedes, María. Placer, tenía yo muchas ganas de esta conversación, querido Rob. La pregunta de si el ser es el diferenciador es lo que ha movido mi vida más de 45 años, ¿no? 45 años quizás, pero el descubrir precisamente que el liderazgo no es el resultado de muchos conocimientos, muchas habilidades, mucha experiencia que son necesarios, ¿no? Pero eso te hace un buen manager o un buen capataz pero líder, lo que lo transforma al líder en esa persona que tiene los conocimientos y las habilidades necesarias, no es que son el hacer, el saber, el tener resultados, es precisamente el ser. El diferenciador es el ser. Cuando yo me acerco a la mejor versión de quien en verdad soy, consecuentemente soy líder. Entonces, esa es la base, el punto de partida, el núcleo de lo que es el ser líder, ¿no? Se usa muy fácilmente, muy desafortunadamente el término líder en las organizaciones, cuando pues, la mayoría son gerentes, lo que tú quieras, pero líder es el que tiene esa congruencia con quién es. Me encanta esa definición. Qué maravilla, José. La verdad es que muchas gracias por estar aquí. Yo estoy emocionadísimo con que estés. Y sobre todo para los founders, quisiera preguntarte, para darle un poquito más de contexto al resto de las preguntas, que nos cuentes cómo llegas a ser uno de los líderes en recursos humanos más influyentes de toda América Latina. ¿Cómo es que empieza tu vida profesional en GE y cómo marcó esos primeros años en lo que ahora eres? Platícanos un poquito de esa trayectoria. Es un poco de todo, ¿no? Un poco de suerte, un poco de habilidad, un poco de todo. La realidad es esa. De hecho, te cuento muy rápidamente la forma en que entré a GE. Te contaba yo que yo estudié economía en el ITAM por influencia de un primo mío que se llama igual que yo, porque los papás y las mamás son hermanos y hermanas. José Martí Cotarello, él es José Leonardo y soy José Antonio, pero somos Josés los dos, ¿no? Y cuando terminamos la economía, él terminó antes que yo y se fue a estudiar a Chicago. Me llamó un headhunter buscando a José Martí Cotarello para una posición X de planeación de recursos humanos en lo que él estaba antes de irse, y me llamó a mí, me confundió, le dije, oye, yo no soy José Martí Cotarello. No, pues no es José Martí Cotarello, sí, del ITAM, sí, de economía, sí, pero no somos lo mismo. Entonces ya lo saqué del error.
Y empezamos a platicar, le dije, yo estoy precisamente buscando una especialización en DEO, que es lo que yo ya me dedicaba en ese tiempo. Pero no, planeación de recursos humanos, no, yo no lo he hecho. Bueno, pues no es eso. Y bueno, de esa plática, él se acordó que GE estaba abriendo su programa, su in-house master de recursos humanos en Nueva York. Y me platicó de eso y por eso entré allí. Órale. O sea, por eso te digo, un poquito de todas las sincronicidades, las diosidencias, un poquito de todo y el cuentan toque mucho, de Dios. pero exactamente. Y así estuve 24 años con G. Y me tocó la gran suerte, también te comentaba hace un rato, pues fueron los mejores años de G, cuando Jack Welch, precisamente el año en el que entro yo, es cuando hacen a Jack Welch CEO. Y es pues el CEO o la persona que más ha influido y que más influyó en determinar mi carrera dentro de recursos humanos y en la especialidad particular dentro de recursos humanos, que es la cultura, el liderazgo y los equipos de alto desempeño. Así, en lo personal, así súper personal, ¿cómo te influyó Jack Welch? O sea, para mí es así, es una gran oportunidad estar cerca de él, pero exactamente cuál fue la radiación que te llegó de él. Antes de Jack Welch solo se hablaba, y un poquito te referías a esto, este mundo en el que venimos viviendo desde hace varios siglos, que busca los resultados, los números, y eso no era diferente G, ¿no? Cuando entra Jack Welch, que todavía no era la empresa más grande del mundo, eso lo hizo él, y precisamente lo hace porque además de enfocarse a la estrategia y a los números como debía, sus primeros 3, 4 años los dedicó a alinear negocios, a dónde tenía que estar, por qué razones tenía que estar. Tomó decisiones muy difíciles, miles de empleados perdieron trabajos en todo el mundo. En ese tiempo le llamaban Neutron Jack, porque por donde pasaba solo quedaban los edificios, te recordarás. Pero cuando una vez que alineó todo eso, dijo, ahora vamos a empezar a construir cultura. ¿Cultura? Nadie había hablado de cultura. Fue el primer líder en el mundo que empezó a hablar de cultura organizacional. Y a mí me tocó todo ese inicio, y verlo a él haciendo eso y cómo lo logró, que no fue nada fácil, una inercia, insisto, de siglos, ¿no? de muchos años, por lo menos un siglo, de estar buscando el número, el resultado, el estilo duro organizacional, cultural, de líderes, etc. Y él buscar cambiar, empezar a hablar de respeto, empezar a hablar de confianza, empezar a hablar de colaboración, fue durísimo, pero lo logró. Y eso es lo que llevó allí a ser la empresa más grande del mundo. Y además a ti te tocaba replicar muchas de esas cosas también en ambientes agrestes, sí. que no estaban preparados, que tenías que romper inercias, etcétera, ¿no? Exactamente. Debió haber sido también, o sea, con sus proporciones guardadas, súper complejo para ti, ¿no? Muy complejo. Muy complejo, y fue donde me di cuenta que ahí empecé a descubrir eso. Ese elemento de si yo no puedo convencer a nadie a través de conceptos o de... Mira, Jack Welch era increíble, se ponía a escribir él a mano comunicados cada mes como CEO y mandaba un comunicado cada mes sobre cultura, pero eso no era suficiente porque no era una cuestión de aprender un concepto nuevo. Era una cuestión de ser diferente. No es un proceso de aprendizaje, sino un proceso de transformación. Y si la única forma en la que yo puedo influir y que puedo llegar a impactar y generar transformación en los demás es transformándome yo mismo. Oye, José, y escuchándote, pienso en nuestra audiencia, ¿no? Founders que quizás están empezando con sus empresas o tal vez ya van un poco más avanzados, pero pueden llegar a tener problemas culturales. ¿Qué consejos accionables les darías tú para que realmente la cultura sea parte importante de la empresa desde el día 1? O sea, ¿cómo genera esto un founder? Buenísima pregunta.
Si bien, como decíamos antes, en los años, siglos y decenas de años anteriores, los resultados eran a través del trabajo duro, el número, la disciplina per se, nada más. Hoy en día va primero la cultura que la estrategia. Que la estrategia se ajusta, se puede ajustar, pero la cultura es la que sostiene e impulsa a los empleados cuando falta claridad, cuando hay incertidumbre, que es el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo un tiempo que va más allá del famoso VUCA, Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Estamos ya viviendo un mundo que ya lo han catalogado como BANI, no sé si han escuchado esto, que es brittle, frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Sí, no sabes lo que va a pasar mañana. Sí, ya no es nada más un cierto grado de complejidad o de incertidumbre, llega a ser incomprensible. Ante esto, si no tienes una red, un contexto, un ambiente donde puedes hablar cómo te sientes, donde puedes tener conversaciones honestas, donde puedes decir qué opinas, y todo eso es cultura. Claro. Lo que va a sostener en un mundo tan turbulento y tan complejo como el que estamos empezando a vivir, insisto, mucho más difícil que el VUCA famoso, es la cultura, ¿no? ¿Y cómo la permeas, ¿no? Porque puede ser que tú te trabajes y tú tengas claro eso, pero ¿cómo le haces que eso se vaya? Se necesita mucho, y aquí les puedo nuevamente, no quiero alargarme con muchas anécdotas, pero por favor, toma tiempo, porque sí requiere de una estrategia de definición, de narrativas, de comunicación, ¿no? Pero fundamentalmente la forma en la que se construye la cultura es desde la forma de ser del líder, y principalmente cuando no lo ven, ¿no? ¿Quién soy cuando nadie me ve? claro. Eso es construir cultura, desde ahí, ¿no? El líder no puede, un founder que dice voy a construir cultura y voy a contratar una empresa que me diga qué debo hacer, está equivocado. Un founder que dice voy a construir cultura porque quiero ser una empresa que impacta positivamente al mundo, es diferente. ¿Cuál es tu motivación para hacer una cultura? ¿Ganar más lana? ¿Cuál es, es lo mismo Sí, que el sí. líder. Es el líder en la medida en que yo soy quien verdaderamente soy, esencialmente, y eso es un descubrimiento constante porque soy mucho más grande de lo que yo hoy puedo comprender, pero trabajo en eso, soy líder como consecuencia. Lo mismo es la empresa. Cuando la intención profunda de la empresa no es solo optimizar utilidades, sino tener un impacto positivo en el mundo, las utilidades van a venir por consecuencia. 100%. Y sosteniblemente. Pero nos cuesta trabajo creer eso. Sí, y nos porque cuesta trabajo, evidentemente, comunicarlo, ¿no? sí, porque además, José, a mí me tocó vivirlo en carne propia y por eso te hacía un poco la pregunta de los founders. Yo cuando iba iniciando Blue Pixel hace como 9 años, estaba en este modo supervivencia de la empresa que mucha gente tiene al principio, ¿no? Y entonces yo pensaba en producir, vender. Además fue durante un contexto en el que nos volvimos remotos, un poquito después en la pandemia que empezamos a escalar. Y era realmente súper estresante y súper complicado manejar una empresa así. Y no fue hasta que, no sé si leí algún libro o simplemente me hice consciente de esto, que dije, no, tenemos que trabajar en la cultura, ¿no? Y no fue hasta que realmente le empecé a dedicar gran parte de mi tiempo a pensar en la cultura, a estructurarla, a poner frameworks, ¿no? Que la empresa dio un giro completo. Qué bien. Pero
pero fue una transformación complicada y yo vi de primera mano cómo la rentabilidad sí va ligada a la cultura. Pero es algo que al principio, como dices tú, si te lo cuentan, a veces como que no lo crees, ¿no? Como que No lo parecería que es un crees. intangible que no... ¿Qué es lo que más te costó trabajo? ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles para ti? Qué interesante. Es que fueron muchas cosas, pero una fue que la gente entendiera que estaba en Blue Pixel y que había un camino que seguir, ¿no? O sea, me di cuenta platicando con la gente que se sentían estancados, que veían a la empresa como una gran escuela Sí. en donde saliendo de la universidad iban a aprender muchísimo y de ahí iban a poder saltar a las grandes consultoras. Ya. Y entonces yo dije, a ver, ¿cómo retienes ese talento que nada más nos ve como esa escuela y esa catapulta? Como un trampolín, sí. Ya te lo platicaré después más, pero bueno, diseñamos todo un sistema de niveles y de puntos y como reconocimientos que podías ganar por como seguir los valores de la empresa y por participar. Mucho tema de planes de carrera, de coachings, ¿no? O sea, realmente fue un trabajo titánico y lo sigue siendo. Pero empezamos a ver un equipo El que se sentía payoff. mucho más comprometido, mucha menos rotación, una cultura mucho más fuerte. Claro. ¿No? Realmente sí tuvo un impacto brutal en la empresa. Felicidades. O sea, un poco como lo has planteado, es como si dijéramos que la cultura es el ser de las organizaciones, así como, Sí, como el me ser gusta. de los individuos, ¿no? Claro. ¿No crees que a La veces forma de pasa que los empresarios, o sea, como que antes era esta dicotomía entre puros números o cultura? Ah, no, pues cultura. Pero de repente, ahora en la cultura hay una nueva dicotomía. La cultura como fin o la cultura como derecho. Y entonces hay una mala interpretación donde la cultura tiene que servir a los empleados y entonces que todos estén como en Disneylandia y que todos se sientan bien y que todo sea como satisfactorio en corto plazo, etcétera, etcétera, en lugar de buscar un ente que nos una y nos identifique y que nos comprometa con el mercado y nuestros clientes. Muy ¿Existe buena. eso o no? Sí, yo por supuesto. Yo creo que es una analogía que me viene a la mente. Es la madre que o educa a su hijo ¿cómo dices? Consiente. Lo consiente, ¿no? Exacto. Lo sobreprotege, lo consiente. Son dos cosas diferentes, educar y consentir. En una estoy yo proyectando mis necesidades y en mi hijo, en mi hija, mis traumas, ¿no? Y en otra estoy tomando a veces decisiones que a mí mismo me cuestan trabajo, pero que sé que lo van a hacer crecer, ¿no? Y sé que a veces va a llorar el niño, pero sé que eso es lo que lo va a hacer crecer. Y lo que yo quiero es su crecimiento, no que no llore para yo estar tranquilo. Qué buena analogía. Ajá. Y entonces ahí se ve claramente cómo cuando trabajas hacia la creación de cultura en una organización, el primero que se tiene que comprometer hasta el hueso es el líder, ¿no? Exactamente, exactamente. Y ahora que hablaba de heridas, empieza por eso. Empieza porque el propio líder empiece a tener esa autoconciencia y esa autoobservación de, a ver, si yo quiero construir una cultura en este sentido, ¿qué es lo que en mí tengo que empezar a cambiar, a construir, a descubrir, ¿no? Ahí tiene que empezar. Oye, José, me encantaría que, si se te viene a la mente, nos platicaras de alguna anécdota, sin decir nombres, de algún líder que tú viste vivir esa transformación. Bueno, no quiero irme a la historia porque ya incluso Jack Welch, muchos de la audiencia ya ni siquiera saben quién fue Jack Welch, pero fue el que más me impactó a mí, como dije, y en él fue en el que vi eso más fuerte. Como les comentaba yo, mi primera impresión de él fue el típico líder, y así era, duro en los números, decisiones fuertes, etcétera. Y de pronto él empieza a dar esa transformación de decir, necesitamos hablar de respeto, de colaboración, de comunicación. Y empecé a ver cómo él, después de incluso 2 divorcios que tuvo, ¿no? Y tomó tiempo esto, ¿no?
él mismo decía, es que yo no me daba cuenta que el tener, el expresar cariño a mi esposa tenía que ir más allá que darle un beso en la frente cuando me iba a la planta, ¿no? Y lo dice en uno de sus libros, Winning, pero a mí me lo platicó también. Entonces, ver la transformación de una persona que viene de ese, era el prototipo del líder durísimo, a transformarse él y convertirse en una persona, un esposo, como no, nunca fue perfecto y con ninguno de nosotros llegamos a ser perfectos, pero yo vi esa transformación en ese aspecto y fue increíble. Y por eso es que logró hacer eso con una empresa del tamaño que llegó a ser, ¿no? Pero empezó en él, ¿no? Lo hacía él con él todos los días. ¿La complejidad de la organización marca también la complejidad del liderazgo? ¿Es más difícil ser líder en empresas grandotas que en chicas? No necesariamente. No necesariamente, porque finalmente si hablamos de complejidad, por ejemplo, empresas transnacionales globales, un Bimbo, ¿no? Muy compleja, pero lo que requiere es, sí, claridad de propósito, de sentido, de acuerdos, una capacidad de aprender más rápido que el entorno y estar, por lo tanto, dispuestos a desaprender, tener esa humildad, ¿no? Para decir, esto ya no me sirve, o cuando necesito ayuda, tener esa vulnerabilidad, ¿no? Reglas muy simples, pero conversaciones profundas, y ya, ¿no? Si generas esos contextos, ya no es, hoy en día, hablando de todo tipo de empresas y particularmente de las complejas, ya no es el liderazgo fundamentado en el control lo que funciona. El liderazgo que conforma contextos, que genera sentido. Ese es el liderazgo. Y eso no lo hace más complejo. Su forma es al contrario. Generas culturas de confianza, acuerdos y a través de principios fundamentales, en torno a pocos principios fundamentales claros, ¿no? Y una atención no al entrenamiento nada más técnico, sino es cómo administras, cómo manejas la energía del ser humano, ¿no? El estrés, el burnout, todo esto, ¿cómo manejamos? Pues es generando ambientes, generando contextos que permitan que eso fluya. Pero ya no es totalmente es un estilo de liderazgo, mucho más enfocado al ser, a qué está experimentando y qué quiero que experimente la persona como persona, no solo como profesional. Por supuesto que tengo que ver porque esa persona tenga las capacidades y los conocimientos profesionales que necesita, pero al mismo tiempo tengo que generar el contexto para que ese profesional se descubra constantemente y crezca como ser humano, como la persona que es, ¿no? Oye, me da mucha curiosidad, José. O sea, después de que tú estuviste en el mundo corporativo muchos años, emprendiste, pusiste tu propia consultora Bien Lead. ¿Cómo es
O sea, cuando un cliente te contrata, que puede ser un Bimbo o puede ser, me imagino, un empresario independiente, no lo sé, pero cuando te contratan, ¿cómo estructuras tú estas sesiones de coaching con ellos? ¿Sigues algún programa o es algo como mucho más orgánico? Eh, sigo algunos, tengo algunas herramientas que uso mucho, pero eh, trato de no caer en ¿cómo se dice? Paquetes de, Ajá. ¿no? Ya hechos, ¿no? ¿Por qué? Porque si el tiempo que estamos viviendo es el de mayor cambio que hemos vivido y es el que más, ese cambio va a continuar, ¿no? Entonces yo no puedo pensar que lo que le sirvió a una empresa X, por muy parecida que sea la que tengo enfrente el día de hoy, va a ser exactamente lo que le va a servir. Habrán algunas cosas, pero lo más importante para mí es un diagnóstico profundo, atinado, de qué es lo que esa empresa necesita, está buscando y cómo le puedo ayudar y por qué. La intencionalidad siempre es muy importante. Pueden haber las mismas razones entre empresa A y empresa B, pero el por qué lo quiere hacer va a determinar el rumbo del proyecto. Entonces, esas conversaciones pues sí, profundas con el CEO y con su equipo antes de hacer una propuesta, para mí de ahí parte todo, ¿no? Claro. Es como si vas a una terapia, ¿no? Pues el terapeuta tiene sus técnicas y su conocimiento de psicología y todo, pero no te va a aplicar un modelo, ¿no? Claro. Te va a escuchar, ¿por qué? Porque lo importante es entender bien quién eres tú, qué estás viviendo, qué necesitas tú. No es lo que yo sé y entonces no cómo le hago para que lo que yo sé funcione y hasta me vea yo bien, ¿no? Finalmente, en el extremo, ¿no? Sino verdaderamente me interesa responder a lo que tú necesitas en este momento. Y eso es único. Claro. Eso es único, ¿no? Oye, ¿y típicamente trabajas solo con el director general o trabajas con él y el equipo que le reporta? O sea, ¿cómo son Típicamente estos? con el director general y el equipo que le reporta. Y algunas posiciones abajo también, pero típicamente es lo que ¿Y tiene un plazo? O sea, tú dices como, oye, yo los voy a coachar 6 meses o depende de lo que vayas descubriendo, es que se va... Depende de lo que vaya descubriendo. Ok. Por ejemplo, pero te puedo dar algunos rangos. Cuando doy coaching a personal, que incluso mis coachings personales se han convertido naturalmente, un poco porque es también mi pasión, más en coachings de equipos, del equipo, empiezo a darle coaching al ejecutivo con este diagnóstico profundo y empiezo y desarrollo el programa en torno a lo que esta persona necesita, pero siempre después de un par de meses involucro al equipo, a los direct reports, en diferentes dinámicas que por un lado impulsan el proceso del directivo y fortalecen la confianza entre ellos. Y esa es la forma en la que he comprobado que el coaching ejecutivo es lo más efectivo. Cuando no es solo la persona, sino en el momento adecuado involucras al equipo completo y acaba siendo, se forma un ecosistema muy interesante de crecimiento personal, de crecimiento humano entre ellos, ¿no? Okay. Unos impulsan a otros, pero bueno, es largo pero sí, uso modelos de ese tipo. Órale, qué interesante. Y José, hace rato hablábamos de la complejidad del liderazgo versus la complejidad de la organización y determinamos que casi eran los mismos o se ponían en juego las mismas cosas. Pero ¿cómo debe ser el liderazgo cuando estás escalando una empresa? O sea, cuando la empresa, como el caso de María, deja de ser una empresa chiquita y empieza a prepararse para el crecimiento, donde cuando empiezas
a tus 10 empleados les puedes transmitir, platicar, etcétera, pero después tienes que empezar a incorporar nuevas personas, etcétera, personas clave que te van a ayudar en cosas esenciales, etcétera. ¿Cómo construyes un liderazgo en la escalabilidad? Bueno, primero, anteponiendo o insertando prioritariamente el tema de cultura en tus procesos de quiénes son las nuevas personas. No te voy a contratar nada más porque eres el más fregón en análisis cuántico, ¿no? Te voy a contratar por eso, pero porque eres el tipo de persona que queremos en esta cultura. Y eso es definitorio, ¿no? Puedes ser el más fregón técnicamente en tus capacidades, pero si no hay una consistencia, una congruencia con la cultura que estamos buscando en esta empresa, no puedes entrar aquí. Ese es el primer paso, ¿no? Repetir, ¿no? A todos niveles, cualquier, vamos, que la cultura, tú lo dijiste al principio, y es la definición, de hecho, de cultura es la forma de ser de la empresa. No es un programa adicionado para que podamos crecer más rápido. No. Cultura es, todas las empresas tienen cultura, todas la tienen. Es la forma de ser de la empresa. Ahora, ¿qué forma de ser quieres? Esa es la pregunta. Define cuáles son esos principios, esos valores, esos contextos, esas maneras de interactuar, de tratarse. Define eso y no te muevas de la línea y no permitas que nadie se mueva de la línea. Eso es construir una cultura. O sea, construir la cultura que quieres, que deseas, la forma de ser que deseas. Y de ahí se va a desprender todo lo demás, ¿no? Ahora, el gran reto es ese. Se sabe que proyectos, no sé, de reestructuras o una nueva estrategia de marketing o lo que tú quieras, programas que pueden tardar 6 meses, 9 meses, 3 años. Está comprobado que el cambio que más tarda en una empresa en darse es el cambio cultural. En promedio se dice que dura hasta 7 años a conformarse, a sentarse un cambio cultural. Claro, porque no es me das esto y me lo aprendo y mañana lo aplico. Es me doy cuenta que me falta ser menos arrogante, ¿no? Que me falta ser más colaborativo. ¿Por qué? Y eso tiene que ver conmigo. ¿Cuáles son esas heridas que tengo que no me están permitiendo ser? Entonces, tienes que crear ese ambiente, generar esa seguridad psicológica, promover la vulnerabilidad, tú como líder, ¿no? Y ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Acabo de tener una experiencia maravillosa y me voy a permitir decirlo, ya dijimos el nombre. Bimbo en este caso, y lo digo porque es algo muy positivo. Se acaba de iniciar un nuevo CEO y en la clave empezó ahora en enero y les ayudé en esa primera sesión en la que se anunció el cambio y se dio a conocer. Mucha gente no lo conocía. De hecho, había mucha inquietud porque pues era una persona relativamente nueva, poco menos de 5 años o 5 años en la organización, pero vivía en Estados Unidos. Entonces había un poco de inquietud en todo el equipo directivo y el extendido, que en total son unos 60 personas. Y la clave de esos 2 días que dieron la vuelta a todo fue la capacidad de él de vulnerarse ante gente que no lo conocía, ante gente que él mismo sabía que estaba inquieta o hasta enojada porque, pues, ¿quién es este cuate?, ¿no? Y esa capacidad que él tuvo de decir, de verdaderamente abrir el corazón, lo tiene donde lo tiene hoy. Y fue cuestión de horas nada más, ¿no? O sea, ese es el poder
del ser. Cuando lo haces, y eso también a mí me impactó, planteé la dinámica y todo esto, pero lo hizo con tal honestidad y con tal profundidad que un par de veces ante esa audiencia, es la dirección general de Bimbo, mundial, ¿no? Se tuvo que parar porque se le iban a salir las lágrimas por estar hablando de él, de su historia, de su familia, y eso yo me di cuenta cómo impactó a la gente así, ¿no? Wow. Eso es, ¿no? Tener ese valor, tener esa humildad, tener esa vulnerabilidad, al mismo tiempo de la habilidad que tiene una persona súper capaz, es un líder admirable. Cuando tienes esas dos cosas... Y a mí, ahorita que impactas. lo hablas, una de las reflexiones que siempre he tenido acerca de la cultura es que nunca hay culturas inconsistentes. O sea, te comprometas a trabajarla y la diseñes y te transformes para transformarla o no, siempre se van a aparecer, la cultura siempre se va a aparecer al líder. Por supuesto. Claro. Siempre es Qué buen consistente. punto. Siempre Qué buen es punto. consistente. Claro. Porque es el reflejo de quién eres. Ajá. Sí, eso es impresionante. Sí, y eso compromete mucho y muchas veces no quieren oírlo los líderes. Sí, ¿no? Así es. Uh-huh. Así es. Eso es. Sí, por eso es tan importante el autoconocimiento, ¿no? Como lo que seas, o sea, cuando tú exploras, y yo ahorita estoy como en ese camino, ¿no? Sí. Cuando tú exploras esas heridas de la infancia que traes y por qué y de dónde vienen y te das cuenta cómo lo proyectas en tu familia, en tu empresa, es impresionante. O sea, te cachas haciendo cosas que antes no tenías ni idea. Claro. Y fíjate qué padre como lo dices, cuando lo estás haciendo, te cachas haciéndolo. Uh-huh. Entonces, te cachas a ti misma. Entonces, qué maravilla tener este escenario, que es ese trabajo, esta posición que tienes, que te está permitiendo ver cosas que de otra forma no verías. Claro. En esta nueva posición, en este reto que tú te has puesto, si no hubieras tenido esto, no te darías cuenta y no trabajarías eso. Entonces, finalmente, el resultado más bello y el más productivo, déjame llamarlo así, es tu propio crecimiento. O sea, tu empresa va a crecer, pero finalmente tú vas a acercarte a esa plenitud de ser quien verdaderamente eres, que es para lo que estamos llamados todos. Claro. ¿no? Y el trabajo viene a ser ese escenario, ese espejo que me está permitiendo verlo. ¿no? Pero al revés, como dices, los líderes, la gente en general, y es natural, le tenemos miedo. No queremos ver esa verdad que mejor que se quede en el subconsciente. Que Oye, José, dice todo es por ahí. Yo voy a dar un giro bastante rudo de tema, pero no quiero desperdiciar dejar ir esta oportunidad de preguntarte esto. Escuchamos mucho en el contexto de las empresas el tema de las diferencias intergeneracionales, ¿no? Sí. Que si el boomer, el millennial, el Gen Z, el Gen X. ¿Cómo has visto tú, sobre todo que has tenido tanta experiencia en grandes corporativos, que impactan estas generaciones? ¿Cuál es una buena manera de darle manejo a estos diferentes tipos como de trasfondos que traen las personas que conforman las empresas? Primero entender que ninguno de ellos lidera mejor o peor que otro, ¿no? La Gen X o los baby boomers, moi, la generación X y después los millennials, simplemente es que cada uno lo hace, lidera desde sus heridas, desde sus aprendizajes, desde sus contextos. ¿no? Son diferentes formas que están proyectando eso. Cuando entiendes eso, también puedes meterte a entender cuáles son las fortalezas que trae. Un baby boomer que nos crecimos en la estabilidad, la lealtad, el control, ¿no? La visión de largo plazo es uno de nuestros, la disciplina, ¿no? La lealtad a la autoridad, ¿no? Entonces tenemos
valores ahí, assets, como la disciplina. X, ¿no? La generación X, nacen en una y se crean en la transformación, en una etapa de transformación, de cambio, donde hay crisis, hay desconfianza de las instituciones, pero entonces se hacen autosuficientes. Son generaciones que son capaces de operar en la inseguridad, pero son muy capaces de resolver, ¿no? Son asertivos, ¿no? Y los terceros, los millennials, están más en la conciencia, buscan más el sentido, buscan más el feedback y darle sentido a las cosas, el propósito. Entonces, si combinamos, si sabemos tomar la disciplina del boomer, la seguridad, la determinación, la ejecución y la conciencia del millennial, es una gran... Y ahora al revés, porque hablaste de las fortalezas, te quisiera preguntar como las heridas generacionales que tú ves en esos tipos de liderazgos. Yo creo que son esas, ¿no? Yo lo pongo en mi caso, siendo para mí una de mis heridas era eso, la autoridad, mi vida estaba en riesgo si yo no cumplía con la autoridad, si yo no complacía a la autoridad. Entonces, el miedo al rechazo, sobre todo de la autoridad, es una herida muy, muy común, yo diría, en nuestra generación, ¿no? Y tienden a ser autoritarios. Y tenemos a ser autoritarios. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es el largo plazo, asegurar el largo plazo y el control. Entonces, es la sobrevivencia. Mucho es la sobrevivencia en nuestro caso, ¿no? La generación X no, es más el riesgo que tiene es no pedir ayuda, ¿no? Ser autosuficiente, por esa determinación de, bueno, yo tengo que hacer esto y como están las cosas tan indefinidas, yo lo hago y no solo no levanto la mano, si a veces llego a no poder colaborar, porque prefiero yo hacerlo, yo asegurar que lo hago, ¿no? Y el millennial puede sentirse frustrado cuando el ambiente no lo acompaña, ¿no? Lo suficiente, cuando no lo acoge lo suficiente, y ahí viene mucho lo que hablábamos hace un rato, hasta qué punto se generan estos ambientes de exagerado pampering, ¿no? Sí. Pero es por eso, porque la herida tiene que ver más con el momento de cambio continuo, donde lo que yo necesito es saber dónde estoy. Por eso necesito feedback, por eso necesito sentido, ¿no? Y entonces, si no tengo un contexto que me está conteniendo, me vuelvo exigente de que me cuiden, de que me sobrecuiden. Sí. Y puedes tender como líder a no poner límites, ¿no? Y puedes tender, por tratar de cuidarlos mucho. Exactamente. Entonces, creo que entender esas heridas es fundamental. Y no vas a tratar a todos con la misma regla, pero hay que comprender. Y de los Gen Zs que vienen, que ya están también en la fuerza laboral. Híjoles, esa es una pregunta abierta. Esperemos a ver qué pasa. Yo esperaría que se asiente más las heridas y se fortalezca y se magnifique la tendencia hacia el despertar de la conciencia. Me encanta. Sí. Padrísimo. Oye, José, pues ya para ir cerrando te quiero hacer una pregunta que estoy segura que vas a tener una gran respuesta, que es, para ti, ¿qué es el éxito? Encontrarme, descubrirme en la esencia de quien verdaderamente soy y en esa medida
generar espacios para que quien me rodea haga lo mismo, ¿no? Que yo creo que a eso estamos llamados, para eso es este juego en la tierra. Olvidamos al tomar un cuerpo la grandeza que somos infinita, nos hacemos finitos para experimentar lo limitado, pero en esa limitación descubrir la divinidad y la grandeza que somos. Claro. Y los escenarios son esos, es el trabajo, es la familia, todos son escenarios. Por eso cuando se habla de balance de vida, trabajo y cuánto porcentaje por acá, no. Todo es lo mismo. Es un solo escenario en el que yo me puedo descubrir como la grandeza de quien yo soy y me va a llevar toda la vida. Porque no es soy tan grande esencialmente como, y no me voy a meter a religión ni mucho menos, pero en lo que yo creo. Si yo soy producto de quien me haya creado, es algo infinito. Yo tengo el infinito en mí mismo. No lo puedo comprender con mi mente. Si yo me quiero definir eso soy, ya me estoy limitando. Soy mucho más de lo que mi mente puede definir. Pero este escenario me permite descubrirlo día a día. Y por eso, sé que voy a tocar un poquitito de lo grandioso que acabas de responder, pero por eso el simple hecho de hablar de equilibrio vida-carrera ya lo limita, ¿no? Porque claro, lo pones a competir y pareciera que es una fórmula en la que alguno de los elementos tiene que perder. Exactamente. Y negociar uno con el otro. Exacto. No. Son escenarios que nosotros mismos, consciente o inconscientemente, nos inventamos y construimos para empujar, para impulsar, para despertar ese que yo soy. Que además va a ser siempre un camino hacia la virtud. Claro. Y voy a cometer errores. Yo tengo un divorcio en mi vida. Y gracias a ese divorcio me di cuenta de cosas en mí que tenía que trabajar. Y ahora, bueno, gracias a Dios tengo 30 años casado ya felizmente. Pero no es que sean errores. No son castigos. Es lo que el escenario me tocaba para despertar lo que tenía que despertar. Punto. Qué increíble. Pues muchas gracias, José. De verdad que ha sido un placer, una gozada tenerte aquí. El honor es mío, el gusto también. Espero se repita. Qué gustazo, José. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Oye, José, ¿dónde te puede encontrar la audiencia? Pues tengo una página por ahí, y estoy en LinkedIn también. La página es beandlead.mx. Sí. Sí, Beland, sí. Beandlead, sí. Perfecto. Pues sí. Buenísimo. Pues, Founders, espero que hayan disfrutado de esta plática tanto como nosotros. Estamos aquí con José Martí. También les dejamos nuestras redes. Síganos en Entre Founders. Pueden ver el capítulo completo en YouTube. Y también por ahí estamos en TikTok, en Instagram, en Spotify. Así que muchas gracias y por acá nos estamos viendo.